Hola usuarios del internet, bienvenidos a un nuevo vídeo. El anterior ya llegó a la meta de likes y aquí está el cap 4 de los problemas del cerdo de Ranma. Los dejo con el FASI. Ahora que Nodoka había nombrado al niño con colmillos, Ranme sintió un poco más de confianza en sí misma. Había un problema con que ella fuera ella misma, ella no era el mismo. Si eso tenía algún sentido, era simplemente porque ella no quería ser una mujer en este momento, que ahora se sentía un poco nerviosa. Ryoga parecía atraído por ella como mujer, mientras que solo parecía respetar el lado masculino de Ranme. La chica de la trenza se sentó en el porche y contempló algunas cosas, todo mientras Ryoga estaba a su lado, frotándose contra su costado. «Oye, mamá, ¿cuándo está lista la cena?», Ranme preguntó, girando en dirección a su pequeña casa. «Debería ser pronto, no tenemos mucha comida», Nodoka exclamó, revolviendo todo el caldo que tenía para lo que fuera que pudieran comer. No era agua ni té, así que no debería tener ningún efecto en cambiar a Ranme de vuelta a la normalidad. Esperaba que Genma regresara con un poco de agua, entonces tal vez pudieran usar eso para convertir a Ranme en un niño. Ranme consideró posiblemente entrenar a este pequeño cerdito /diagonal humano maldito. Había tantas cosas que hacer. Había que enseñarle a hablar, enseñarle a andar a 4 patas y a aprender buenos modales. Luego había una cosa más, ¿su forma maldita le permitía usar el cerebro de un humano? Solo había una forma de averiguarlo y era hacer el esfuerzo real e intentar enseñarle. Ranme se cruzó de brazos y reflexionó sobre el proceso de aprendizaje de los humanos. Primero eran bebés. Eso lo sabía ella. Luego primero aprendieron a caminar antes de que pudieran hablar. O asumió que caminar sería un elemento clave para una mente desarrollada. Tal vez debamos preguntarle a una mamá. Se giró hacia la cocina en la que Nodoka estaba trabajando actualmente. «Oye, mamá. ¿Qué es lo primero que aprende un bebé?». Nodoka, mientras revolvía, levantó su dedo índice a su labio inferior. «Creo que es aprender a hablar y luego enseñarles a caminar». «¿Por qué el repentino interés?», preguntó ella, esperando que Ranme no estuviera interesado en formar una familia con un hombre. «Tengo que enseñarle a Ryoga como ser humano», respondió Ranme, mirando hacia abajo al todavía acurrucado contra su hijo. Gracias a Dios que se había acostumbrado a su afecto, o esto habría seguido siendo simplemente incómodo. Nodoka suspiró contenta y recordó que tenía algo. «Oh. Entonces te sugiero que consigas las tarjetas de enseñanza que tu padre y yo obtuvimos para ti», dijo. Luego miró hacia un lado. Recordando que fue solo ella quien compró las tarjetas de enseñanza, Genma simplemente sugirió que las compraran para que pudieran tratar de usarlo para obtener ganancias. Porque alguna vez pensó que tener un lindo bebé hablando le daría dinero estaba más allá de ella. Eso, por supuesto, falló y solo se usó para que Ranme leyera y hablara antes que la mayoría. Los ojos de la pelirroja se abrieron como platos y corrió hacia la casa, sorprendiendo a Ryoga al hacerlo. Desde allí llegó a la habitación de sus padres, que consistía en un enorme futón, maquillaje, botellas de sake y un armario. La chica de la trenza se acercó al armario y lo abrió, revelando kimonos morados y los característicos atuendos gei blancos de su padre que tanto le gustaba usar. Revisar todo lo que estaba más cerca fue una tarea fácil, especialmente cuando se encontró con lo que parecía ser una caja vieja y polvorienta. Ranme abrió la parte superior de la caja y sopló un poco más de polvo. Vio que las tarjetas de enseñanza estaban allí. Esto iba a ser pan comido. Ryoga había seguido a Ranme a la habitación y corrió hacia ella, llorando mientras frotaba un lado de su cabeza contra la pierna de Ranme. Los ojos de Ranme se agrandaron y sintió un hormigueo en la columna. Eso había sido una sorpresa. «Vamos, no puedo gustarte tanto», exclamó Ranme. Luego suspiró y sacudió la cabeza. «Desearía tener un poco de agua tibia ahora mismo». Dicho esto, salió de la habitación. Ryoga a cuestas. «Vamos a enseñarte a hablar». «Ve», respondió, moviendo la cabeza de un lado a otro, de una manera bastante alegre y excitada. Los siguientes minutos los pasó Ranme mostrándole a Ryoga el alfabeto y luego tratando de enseñarle a Ryoga cómo pronunciarlo. Por supuesto, no fue tan fácil ya que parecía que Ryoga no quería decir nada más que la línea por la que es conocido. Ranme suspiró y bajó la cabeza en señal de derrota,
esto no la estaba llevando a ninguna parte. Vamos, Ryoga. Dan me gritó, suplicándole. Tienes que intentarlo. Ryoga miró a un lado y no estaba seguro de lo que Ranme, de hecho, quería de él. Todo lo que pudo distinguir fue que Ranme estaba diciendo algo de lo que no tenía una idea clara. Tal vez, solo tal vez, Ranme quería que él la imitara. Ryoga recordó algunas de las cosas. 1. Ryoga chilló y notó que sus ojos parpadeaban. Cuando realmente hizo el esfuerzo, pudo hacer diferentes sonidos. ¿Qué?, preguntó Ranme, levantando la cabeza y encontrando los ojos de Ryoga. ¿Quieres, mamá?, preguntó Ryoga, parpadeando. Se agarró la garganta y se sonrojó, notando su tono diferente. Sus cuerdas vocales humanas intentando hacer el sonido que hacían los humanos. Ranme colocó su mano en su barbilla y sonrió, chasqueando los dedos. Ranma, se señaló a sí misma. Wonka. Ryoga trató de repetir. Ranme entrecerró los ojos, ¿no era eso una especie de dulce extranjero de América o algo así? Sacudió la cabeza y se señaló a sí misma una vez más. Ran. Hizo una pausa, viendo a Ryoga mirarla, mamá. Ran. Ryoga tragó saliva y obligó a su cerebro a responder correctamente. Mamá, él exclamó. Los ojos de Ryoga se abrieron cuando sintió que algo en su cabeza comenzaba a sacudirse, como una oleada que viajaba a su cerebro. Arg. Gruñó. Ranme sonrió y levantó su puño en el aire. Ja, exclamó, esto va a ser fácil. Ryoga negó con la cabeza y notó por el rabillo del ojo que Ranme estaba sonriendo. Lo tomó como su permiso para recibir una recompensa. Entonces, una vez más vio esto como una oportunidad para acercarse a su maestro. Ranme, exclamó Ryoga, derribando a la pelirroja y haciéndola retroceder. ¿Qué? Ranme gritó, viendo a Ryoga inclinarse para lamer más. Ranme luchó pero parecía ser en vano, notó que su cuerpo estaba más débil en este estado que su forma masculina. Esta vez, Ryoga estaba decidido a mostrarle su afecto a Ranme. Vamos, bebete, ella se sonrojó, gimiendo de molestia cuando se encontró en otra posición incómoda. Ryoga se inclinó y encontró los labios de Ranme. Cerró los ojos con una sonrisa encantada y presionó su lengua en los labios de Ranme. Ranme se detuvo en seco. ¿Acababa de ser besada por un chico? El ojo de Ranme tembló mientras yacía allí, tratando de detener un sentimiento extraño que habitaba dentro de ella. Chilló Ranme. Ryoga se apartó y continuó sonriendo. Eso fue hasta que vio la expresión en la mirada de Ranme y vio que ella no parecía tan complacida. Corrió. Ryoga pareció cuestionar de una manera extraña como si supiera que estaba haciendo una pregunta. «Va», un gran panda gritó desde la distancia. Ranme se sacudió el hecho de que la habían besado cuando se dio la vuelta para ver a un panda sacando un marcador y escribiendo en él. ¿Estuvo bien eso?, Ranme se preguntó. El panda le tendió la señal. Ranme. Soy yo tu padre. ¿Cómo pudiste besar a un chico? ¿No tienes vergüenza? Ranme jadeó, mamá. Papá es un panda. Nodoka salió de la cocina y salió al porche. Ranme, sé que tu padre no está en forma, pero no deberías, se detuvo, jadeando mientras leía la señal del extraño panda literal. Oh, vaya, dijo, notando que el panda parecía oprimido cuando miró hacia su estómago. Hasta aquí el capítulo 4, para el próximo capítulo pondré una meta de 6 likes. Hasta el próximo capítulo, usuarios del internet.